Hola, imparables. Bienvenidos al podcast dedicado a los equipos de alto rendimiento. Junto a expertos conoceremos las claves para crear y mantener equipos que marcan la diferencia. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Imparables. Hoy tenemos el enorme gusto de estar en compañía de Sergio Sonayuste. Sergio, qué enorme gusto tenerte por aquí. El placer es mío, muchas gracias por invitarme, Alex. Bueno, Sergio, como General Manager para España y Portugal de Delivery, nos encantaría que nos cuentes un poco más de esa historia increíble que tenéis. Sí, al final Liberty es una empresa muy joven todavía, que apenas tenemos 6 años de vida, pero sí que hemos conseguido en tan corto espacio de tiempo posicionarnos como una empresa líder a nivel mundial en soluciones tecnológicas, principalmente para hostelería, pero también cada vez más para retail. Nos vamos expandiendo, trabajando con la mayoría de las grandes cadenas de restauración. A día de hoy contamos con más de 60.000 restaurantes utilizando nuestros productos en más de 50 países y ojalá encontréis interesante todo lo que podamos comentar sobre lo que hemos venido haciendo durante este tiempo para llegar allí. Perfecto. ¿Cómo llegas a Delivery y cómo comienza todo ese proceso de crecimiento? ¿Qué tal si nos cuentas un poco de esos inicios, ¿no? Tengo la maravillosa suerte de llevar 15 años trabajando en diferentes startups relacionadas con el mundo de la restauración, primero Madrid, luego España, Iberia, y de hecho, pues previamente a Delivery yo trabajaba llevando un marketplace de delivery, uno de los pioneros aquí en España, que era de origen francés, y hubo un momento en el que allá por 2017 empezaron a florecer múltiples competidores, los que sobreviven a día de hoy como Uber Eats, como Globo, pero hubo muchos otros en el camino que fueron cayendo. Convertimos la gestión de los restaurantes, de estas operaciones de delivery, en un infierno, instalando hardware cada uno en los locales a los restaurantes, con lo cual te encontrabas restaurantes que, como decían ellos, parecen naves espaciales con 5 o 6 tablets diferentes, 5 o 6 impresoras, teniendo que aceptar pedidos manualmente, pasarlos a los TPUs para poder prepararlos, una gestión absolutamente ineficiente. Y ahí es donde pues, los emprendedores con origen en Bélgica, que ya habían tenido éxito previamente en el mundo del software de TPU de restauración, vienen con esta idea de hay que solventar este caos tecnológico, este infierno, y crear una solución integrada donde todo fluya de manera automática. A mediados de 2019 sale la primera versión de estas integraciones de Delivery al mercado. Tengo la suerte de conocerles, tengo la suerte de que pensaron en mí para liderar el proyecto y la expansión en este mercado. Y ahí en enero de 2020 me sumé a este barco llamado Delivery. Y desde entonces pues he tenido la fortuna de ver cómo hemos crecido, cómo hemos creado todo esto y, como he dicho al principio, sigo teniendo la fortuna de trabajar con el mundo de la restauración aquí, que al final después de tantos años casi todos los puedo llamar amigos. Y una de las cosas que hablábamos era la importancia de llegar realmente con una solución. ¿Qué tan fácil es realmente posicionarse cuando tú llegas con una solución real? Al final es lo que digo, ya estaba viviendo ese problema, pero para mí, por ejemplo, en aquel momento cuando yo intentaba vender que éramos una de las mejores alternativas como marketplace de delivery, el problema es que los restaurantes decían, bueno, es que ¿cómo gestiono 7 plataformas diferentes? No lo era. Y aquí hay una anécdota que uno de nuestros fundadores comenta mucho. Él era buen amigo de Andoni, fundador de Goico, y Andoni le llamó y le dijo, tienes que venir a ver esto, y le metió en un restaurante y le enseñó todo ese caos de tablets y de impresoras que tenía. Dijo, tienes que solucionarme esto, inventa algo. Pues por eso se pusieron manos a la obra desarrollando este proyecto. Entonces, es verdad que veníamos con una solución muy clara a un problema que ya estaba detectado. Tuvimos que contar cuál era la solución que proponíamos, pero no tuvimos que ayudar a prácticamente nadie a detectar que eso era un problema, ya lo vivían, con lo cual eso hizo acelerar mucho más la implementación de lo que hicimos. Luego hubo circunstancias, para bien o para mal, en aquellos momentos de lanzamiento, que fue la pandemia, el cierre del negocio físico en los restaurantes y el impulso que dio al delivery, que bueno, nos ayudó a acelerar, también nos perjudicó en otros sentidos, pero que hizo que una solución como la que proponíamos se acentuara muchísimo su necesidad y cada vez más decidieran implementarlo rápidamente. Perfecto. Y luego comenzás un poco a crecer. ¿Cómo ha sido toda esa historia allí de ese proceso de crecimiento? Al final, como digo, era una startup con todo lo que supone una startup en aquel momento. Éramos 40 personas basadas en Gante, nuestra sede central allí en Bélgica la mayoría. Veíamos que había un potencial muy grande y se contrató a una persona en Toronto, en Canadá, otra en Nueva York, otra en Londres y entré yo en Madrid para empujar nuestro negocio aquí en la región. Teníamos la suerte de que teníamos ya un cliente, como digo, que era Goico, utilizando esta tecnología en ese momento en España. También gracias al background que tenía yo ya de estar en el mercado, pues la verdad es que me era muy fácil
sentarme a la mesa con los decisores de estas grandes cadenas para presentarles lo que veníamos a resolver. Y eso hizo que España fuera uno de los mercados en los que más rápido crecimos, en nuestro mayor mercado en la Europa continental. Hemos creado alianzas muy fuertes con grandes marcas internacionales. O sea, nosotros trabajamos en diferentes países con marcas como KFC, como Taco Bell, como Pizza Hut, etcétera, y todas esas relaciones empezaron aquí en España, y también con las grandes marcas locales. Hemos venido creciendo con ellas y, como dices, pues sí, al principio pues era pues pura startup. Era yo y Pablo, un compañero chileno que estaba en Bélgica en la parte técnica, que obviamente hablaba español. Éramos el soporte para cualquier cosa que no funcionara. El primer año aquí en España ya pude empezar a formar un equipo técnico local con 2 personas más. Ya fue a partir del segundo año, 2021, donde ya creciendo, habiendo levantado alguna ronda de financiación, logramos expandir un poquito y empezamos a crear un equipo comercial en el que pueda apoyarme para seguir expandiendo nuestro negocio, ¿no? Y hablando ahora de la parte interesante que corresponde a Imparables, ¿cómo ha sido esa consolidación de ese equipo comercial? ¿Cómo comienza ese proceso de consolidación para ese gran equipo que tenéis ahora en España? La palabra clave es equipo. El reto era sobre todo construir un equipo en el sentido más puro de la palabra, de un grupo de compañeros que se ayudan a conseguir un objetivo común. Para ello, la clave es el compromiso. Hay partes muy positivas que nacen de la base, es que nosotros empezamos creando soluciones que de verdad resuelven problemas. Cuando resuelves problemas, puedes ayudar a tus clientes. Esto ocurre en la parte comercial. Yo creo que todos los que hemos trabajado en ventas probablemente hemos pasado por situaciones donde tienes productos que no ayudan tanto a tus clientes como tú quisieras. Pero por suerte aquí tenemos unos productos que realmente mejoran muchísimo la vida de nuestros clientes. Eso, punto uno. Punto dos, si la empresa también se vuelca con las personas y cree en poner a las personas por encima de todo y preocuparse por su bienestar, lo que logramos es que de este gran sentido de pertenencia del equipo a la empresa y este compromiso, es decir, yo creo que nadie puede ser bueno en ventas si no crees en lo que vendes. Si no, creo que es engañar. Pero ser bueno en ventas es imposible si no crees en lo que vendes. Porque es verdad que algunas veces la gente le pone como un sentido negativo a vender, intentas vender todo, pero es que no tiene que ser algo negativo. Es que si vendes algo maravilloso, estás vendiendo algo maravilloso que ayuda al cliente. Y ese es el sentido más puro y bonito de la venta. Cuando se juntan esos dos intereses, el que tú quieres vender, pero él quiere comprar y además se consiga el precio justo para que las dos partes ganen. Eso es lo más bonito que hay en una venta, que es otra cosa que siempre explico a mi equipo, a toda la gente que trabaja conmigo. Nunca hagas pagar a un cliente ni un céntimo más de lo que es justo, porque eso se volverá en tu contra en el futuro. Entonces, que no paguen menos, por favor, pero nunca intentes cobrar más de lo que es necesario. Intenta dar siempre el precio justo, porque además es como se crean relaciones a largo plazo, y para nosotros es un ejemplo muy claro, porque nacimos con una única solución que vendíamos en ese momento, pero la trayectoria nos ha puesto como una empresa a día de hoy multiproducto, y tenemos clientes utilizando 4 o 5 productos diferentes nuestros. Nosotros resolvíamos una necesidad que había y quizás éramos los primeros, pero detrás de nosotros han venido muchos haciendo lo mismo, como es lógico. Si tú les cobras más de lo que es justo, a la primera oportunidad que tengan para dejar de trabajar contigo lo harán. Entonces, creo que las relaciones comerciales se basan en generar confianza. Entonces, del mismo modo que decimos que internamente el compromiso, la confianza es fundamental, el creer en lo que haces, porque tienes que transmitirlo a los stakeholders, digamos, que muchas veces no son solo clientes, sino también partners, pues es que recomiendan nuestros productos. Total. Me gustaría un poco que nos cuentes a nivel de cultura organizacional qué cosas destacarías. Creo que eso es una clave del éxito que ha tenido Deliberect aquí y del éxito que he tenido yo personalmente dentro de Deliberect, y es este match perfecto a nivel cultural. Y voy a intentar no alargarme mucho, pero hay una anécdota de cómo me incorporo yo a Deliberect que es muy ilustrativa de lo que estoy comentando, ¿no? Me llamaron para una entrevista uno de los fundadores, nuestro presidente en aquel momento, y tuve una charla con él, y la verdad es que durante esa entrevista, que era una entrevista, de los 40 minutos seguro estuve hablando yo durante 30 minutos. Y hablando de manera proactiva. Y yo le explicaba quién soy yo, qué es en lo que creo, cuáles son mis valores, cómo creo que una empresa debe funcionar, qué es lo que debe construir una empresa para tener éxito, etcétera, etcétera. Y básicamente él me daba la razón en todo. Me decía, bueno, pues esto es en lo que creemos nosotros también. Después de eso me pide que tenga una charla también con Song, otro de los fundadores, un perfil absolutamente diferente a Jerome. Song es una persona extremadamente energética, entusiasta. Entonces es imposible que si tú hablas durante 40 minutos, vayas a hablar tú 30, así que sería 20-20 o 15-25, no lo sé, pero el formato de la conversación fue exactamente el mismo, yo contándole quién soy, en qué creo, cuáles son mis valores, qué tipo de empresa me gustaría construir, y él, como digo, de manera muy enérgica, reafirmando todo lo que yo decía, exactamente eso es lo que buscamos, lo que queremos hacer, lo que a mí me costaba creer que fuera cierto. Recuerdo llegar a mi casa y comentar con mi pareja, esta gente está desesperada por ficharme, porque me han dicho que sí a todo. O sea, todo lo que les contaba, y sí, justo eso, justo eso, justo eso. Pero no me tomó más de un día cuando fui a Bélgica y me incorporé y vi el ambiente en la oficina y les conocí, que era cierto.
que realmente éramos un match perfecto en cuanto a valores para crear la cultura en la compañía, ¿no? Entonces, desde ese momento, para mí se convierte en mi mayor reto en aquel momento en trasladar todo aquello que yo vi en la oficina de Bélgica en la nueva oficina que creamos en Madrid. Como tengo la suerte de que me siento muy apoyado por los fundadores porque los valores son coincidentes, básicamente simplifica mi tarea a intentar crear una oficina, un equipo, un ambiente muy próximo a quien soy yo. Y para mí la máxima a la hora de contratar, siempre, por encima de cualquier otra cosa, a quién quiero ver cada mañana cuando vengo. Y esa es la gente que tengo yo aquí. O sea, los que están trabajando conmigo en Delivered son la gente que me hace levantarme con ganas de venir a la oficina y pasar un buen rato con ellos, reírme y trabajar duro. Entonces, esa es la clave de todo, porque son gente que comparte los mismos valores que yo tengo. La parte que no, pues hemos logrado educar conjuntamente para llegar a una situación muy similar. Es algo a lo que aquí damos muchísima importancia, hasta el punto de que, evidentemente, cualquier persona que entra aquí en la oficina, digamos, tiene que pasar por un check cultural para validar, que durante el primer año y medio, 2 años, lo hacía yo personalmente. Hasta que ya llega un punto en el que me doy cuenta que, gracias a Dios, porque acerté mucho con esas primeras piezas que puse a mi alrededor, esas 3 o 4 personas que a día de hoy siguen aquí en Delivery 4 años después, que se habían empapado de esa cultura y de ese hambre de tener algo bonito en la oficina y que mereciera la pena cuidar, que cualquiera de ellos pueda hacer ese check cultural exactamente igual que yo, y así ha seguido creciendo hasta que cualquier persona prácticamente que lleve 6 meses en la empresa es capaz de hacer esa parte del proceso. Es que no hay para mí otro camino. Y esto me recuerda a otra anécdota también de esos primeros tiempos en una conversación con Jerome, donde le expliqué algo de que la única manera de sacar el máximo rendimiento de todas las personas del equipo es ayudarle a que sean felices. Y yo esto lo explico siempre. Tarea como manager es asegurarme de que eres feliz. Mi tarea es asegurarme de que eres feliz, de que te damos las condiciones adecuadas para que desarrolles tus tareas con energía, porque entonces tendrás éxito. Y recuerdo contándole esto a Jerome, y entonces él me enseñó un papel que había escrito un ratito antes que ponía "Happiness brings success". La felicidad trae el éxito, y es lo que creemos. Al final, es clave que demos las condiciones adecuadas a todos los miembros del equipo para que se sientan bien, con energía, con ganas, porque entonces sacarán lo mejor de ellos. Si luego a futuro, en esas condiciones y dando lo mejor de ellos, no son suficientemente buenos, el error será mío, que me he equivocado con la persona que he contratado. Pero al menos tenemos que llegar a ese punto donde ellos son felices. Si estamos en ese escenario, es muy probable de que lleguemos a una situación de éxito tanto de los individuos como del equipo, que siempre está por encima de todo. El trabajo no es una parte separada de todo lo que hacemos. Aquí nadie tiene horarios. Yo a nadie le pido que entre a 1 hora y que se vaya a 1 hora. Todo el mundo sabe las responsabilidades que tienen y sabrán cómo organizarse para hacerlo. El trabajo tiene que ser parte de su vida, como lo es su familia, sus hobbies, sus amigos. Todo, para mí, forma parte de un todo, y todo es 24 horas. Entonces, yo no necesito que alguien trabaje hoy todos los días 8 horas y quieres trabajar un día 5 porque él resuelve las cosas bien. Si otro día necesitas, porque tenemos que ayudar a nuestros clientes a trabajar 10, 12, lo hacemos todos. Me da igual si es sábado, si es martes, lo siento. Eso para mucha gente no es políticamente correcto, pero esto es así. Y del mismo modo que si tú tienes un asunto personal, no necesito que me digas, oye, necesito coger horas, o como digo siempre, si te levantas y estás cansado, pues si no tienes una reunión o no tienes algo urgente, vete a dormir y levántate cuando estés descansado y tengas energía para hacer lo que tenemos que hacer. Es que es importante. Es decir, no hay manera de separar. No quiero gente que piense que el trabajo es solo una parte de mi vida que tengo que hacer. No, quiero que sea algo que quieres hacer y que cuidas tanto como nosotros. No siempre será placentero. Como digo, hay días difíciles, hay semanas difíciles, hay presión, todas esas cosas están ahí, pero entre todos tenemos que conseguir que eso sea lo menos posible. Y al final, lo que conseguimos de esta manera es, yo no tengo por qué saber la vida privada de todo el mundo si no la quieren compartir, pero eso sucede de forma natural cuando creas el ambiente adecuado. Y aquí, por ejemplo, tengo una chica que es de Cuba, trabaja en el equipo, que ella siempre dice, ella dejó a su familia atrás en Cuba, y ella siempre dice que esta es su familia, que yo soy su papá y que los compañeros son sus hermanitos. Y es que lo sentimos así, es que somos muy cercanos. Y a nivel de equipo esto se demuestra en todo lo que hacemos. Entonces, si alguien tiene un problema personal, todo el mundo se vuelca con esta gente para ayudar. Al final conoces a la gente, compartimos muchas horas en la oficina. Si alguien tiene un día malo, le ves y lo sabes. No hay manera de que esto se escape. ¿Cómo logras un poco transformar ese Sergio que está en todo, ahí ese todo el soporte, y logras luego, obviamente, pues empoderar a ese equipo? El primer ejercicio es el darte cuenta un día después de llevar 2 o 3 años con el proyecto, que yo me siento con el presidente y le digo que he detectado que tenemos un problema. Es que todo va muy bien, pero aquí en la región todo depende de mí. O sea, había un momento en el que creo que si tú salías al mercado a preguntar, era casi imposible separar qué es Delivered y qué es Sergio. Éramos básicamente lo mismo. Había, pues eso, pues en este modo startup, había tomado control y cuidado de absolutamente todo lo que ocurría. Entonces, en ese momento te das cuenta de que no tiene sentido, de que si a mí, al final, todo lo que he creado aquí, al final es como un bebé para mí.
Y si a mí me pasa algo, no sé cómo hubiera seguido en ese momento. Si yo tengo que dar un paso al lado, retirarme por cualquier cuestión, no sé cómo hubiera seguido. Entonces me doy cuenta de la necesidad de formar a un equipo que sea capaz de, por sí mismo, hacer que la rueda siga girando a la misma velocidad o casi a la misma velocidad el día que yo no estoy. Si solo quiero cogerme vacaciones unos días y desconectar, que no suelo hacerlo, pero si lo hago, que nada cambie. Y eso se convirtió en un reto mayúsculo y fue un reto porque además, en mi caso concreto, creé un equipo bastante joven, como muchas veces es habitual en una startup, potenciarles y darles la confianza y apoyarles para que fueran creciendo, para que llegara un momento como creo que hemos conseguido hoy en día, que si yo quiero desconectar unos días o unas semanas, el negocio sigue girando a la misma velocidad. La verdad que ha sido un reto importante. Y ahí sale otra cosa que habíamos comentado, es que creo que mucha gente cree erróneamente que hacerse indispensable es garantía para estar dentro de una organización, y creo que no es coherente para aquellos que realmente piensen que esto les va a dar garantía de que seguir creciendo profesionalmente, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Absolutamente de acuerdo. O sea, es algo que llamo yo algo de mentes pequeñas, que es la tendencia de mucha gente a querer destacar en base a disminuir el valor de lo que tiene alrededor. Y creo que las mentes grandes funcionan de manera absolutamente inversa, que es intentas rodearte de lo mejor a tu alrededor. Si puedes rodearte de gente mejor que tú, mejor, porque vas a aprender, porque vas a seguir creciendo. Sí, yo puedo querer convertirme en imprescindible y que se me necesite porque no hay otra manera de seguir adelante. Bueno, pues puede que alguna gente pueda sentirse mejor así. No, yo quiero que se me quiera, que se me desee, porque puedo hacer cosas que no mucha gente puede hacer, que aportan valor y que hace a todo el mundo alrededor y a la vez a la compañía cada vez más y más grande. Creo que eso es cómo funcionan las mentes grandes. Entonces, sí, y creo que cada día crezco más, aprendo más y soy mejor porque me rodeo de los mejores, porque les ayuda a desarrollar. Yo quiero tener gente mucho más inteligente, preparada y que ojalá algún día, en lugar de que ellos reporten a mí, yo reporte a ellos y les he ayudado a llegar a ese camino, porque es muy bonito ayudar a formar gente con talento también. Entonces, insisto, yo creo que así es como funcionan las mentes grandes con ambición, o al menos la gente que quiere sacar lo mejor de sí mismo y no los que se empeñan en poner trabas al crecimiento de los demás. Total. Bueno, Sergio, vamos llegando un poco al final de esta increíble historia. Y hay una pregunta que obviamente de rigor, que nos ayudes un poco a identificar, digamos, esos elementos fundamentales que consideras tú que han permitido este viaje exitoso de Delivery. Sí, pues bueno, nunca nos lo fijamos como meta. El objetivo, como decimos, a día era seguir creciendo con nuestro ADN innovador, como decimos, seguir sacando más soluciones, haciendo la vida cada vez más fácil a nuestros clientes, y de esa manera orgánicamente haces crecer tu negocio. Y obviamente, si tienes éxito, esto es algo que puede suceder un día y que no vamos a negar que cada día pues parece más cercano, evidentemente. Entonces, en cuanto a la parte del camino, pues el camino ha sido simplemente esto, trabajar, no voy a decir sin descanso, pero sí muy intensamente en lo que creemos, intentar hacer las cosas lo mejor posible, conservando nuestros principios y nuestros valores. Como digo, en el caso concreto tenemos muy marcado este ADN innovador en cuanto a generar soluciones, a crear soluciones que no hemos acertado en todo, pero la mayoría de ellas han sido positivas y no pasa nada por equivocarte, ha permitido seguir mejorando. Y al final pues llega un momento en que, por el propio crecimiento y tamaño que cogemos, la oportunidad de salir a bolsa en un futuro cercano es una realidad que no podemos esconder. No queremos perder el foco en que lo importante es que sigamos haciendo las cosas bien cada día, y eso llegará en algún momento. Sí que obviamente internamente pues ya hemos empezado a adaptar algunos procesos en cuanto a gestión interna. Pero al final, cuando sales público, pues obviamente la empresa es muy exigente, entonces ya hay que ir adaptándose a eso. Entonces intentamos poco a poco implementar procesos para que la operativa sea lo más parecida posible a cuando te llega ese momento. No vamos a esconder que es una posibilidad que se ve en un futuro cercano o a medio plazo, y bueno, que oye, si llega, que sea con éxito, que será simplemente pues el recoger los frutos del trabajo que hemos hecho durante estos años. Pues que sea todo lo mejor para vosotros. Sergio, yo y todos los oyentes pues agradecemos primero la apertura de esta conversación, los diferentes insights que nos has compartido. La verdad que ha sido un enorme gusto, y por acá bienvenido siempre a Imparables. Muchísimas gracias, Alex. La verdad que ha sido una charla encantadora. Agradezco mucho que hayáis pensado en mí para estar aquí, que me hayáis invitado, y ojalá que los oyentes encuentren interesante todo esto que hemos podido compartir. Así que nada, cuando queráis podéis contar conmigo. Mil gracias por acompañarnos en Imparables, un podcast pensado para aprender a crear y consolidar equipos de alto rendimiento. Y recuerda, juntos somos imparables.